Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video de su canal. Mi nombre es Amber y me encuentro muy contenta de que estén acompañándome una vez más. Antes de comenzar amigos, quiero mencionar que además de hacer una diadema, vamos a aprender a realizar un tejido en punto canasto, que nos va a servir para realizar otras prendas. Tú puedes trasladar este punto dependiendo de las necesidades que tengas. Además puedes crear muchísimas cosas. También quería decir que este video tiene subtítulos, pero son totalmente opcionales. Si tú no quieres verlos porque no te interesan o porque te tapan el tejido o por cualquier otra razón, simplemente los desactivas. Te dejo un pequeño clip explicándote cómo. Bueno, era todo, ahora sí a comenzar. El día de hoy voy a utilizar el telar circular de 36 postes. Voy a tejer una diadema, pero con una técnica diferente. La anterior fue con el telar rectangular. Esta, como ya lo mencioné, con el telar circular. Ustedes pueden utilizar el estambre que quieran, la marca que gusten, el color que más les agrade, pero lo que siempre les comento que debe ser un estambre mínimo para agujas de 2. Si es más grueso, muchísimo mejor. Esto para evitar que nos quede como súper aguada la diadema y que no vaya a quedar calada. ¿A qué me refiero con esto? No queremos que queden huecos. Lo que estamos buscando es que los puntos queden lo más cerrado que sea posible. Voy a utilizar este estambre, pero a pesar de que ya está bastante grueso, yo quiero que quede más gruesa mi diadema. Así que yo voy a utilizar doble hebra. Si tú no pudiste conseguir estambre grueso o el que tienes a la mano no lo es, también puedes hacer esta técnica, es decir, utilizar 2 hebras. Incluso podrás utilizar estambre de 2 colores diferentes, incluso 3, y eso le da una vista diferente a los proyectos. Como les mencionaba, voy a utilizar 2 hebras, las que se encuentran en cada extremo de la bola de estambre, y voy a hacer el nudo corredizo. Y lo voy a colocar aquí en este poste. Antes de comenzar a montar los puntos, quería mencionarles que a partir de hoy voy a utilizar una cámara diferente que me va a proporcionar mayor calidad, porque lo que quiero es que se puedan apreciar todos los detalles, porque siento que con la anterior había ciertos detalles que no se percibían. Bueno, tomamos el estambre, rodeamos nuevamente y subimos el primero sobre el segundo. Y vamos a realizar esto con todos los puntos. Lo que estamos haciendo es montarlos. Perfecto, ya tenemos montados todos los puntos. Ahora sí vamos a trabajar. Vamos a hacer como una especie de resorte y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rodear 2 postes. Y subimos los puntos.
Y los siguientes dos los trabajamos de manera diferente. Con nuestro ganchito jalamos, sacamos el bucle y lo colocamos. Y vamos a seguir haciendo esta secuencia hasta completar un par de centímetros. Recuerda que ya que hayamos avanzado un poquito, podemos retirar nuestro nudo corredizo. Ya tejí un total de 3 centímetros. Lo que voy a hacer a continuación es invertir los puntos. Voy a trabajar los que estaba trabajando con punto derecho, los voy a trabajar con revés, y los de revés con punto derecho, otros 3 centímetros. Y voy a continuar intercalando hasta obtener un total de 15 centímetros. Bueno amigos, ya completé otros 3 centímetros, así que voy a realizar nuevamente un cambio. Y vamos a ir intercalando cada 3 centímetros. Y conforme vayan avanzando, ustedes se van a dar cuenta del patrón tan bonito que se va formando. No sé si aquí se alcanza a apreciar todavía.
Yo creo que ya que tenga un poco más de intercambios, se va a notar. Pero creo que se pueden ir dando una idea. Si ustedes no quieren ir midiendo cada tanto los centímetros, simplemente van a contar. Miren, para poder obtener yo 3 centímetros realicé 1, 2, 3, 4, 5. 5 vueltas. Entonces vamos a tejer cada 5 vueltas. Esto si no quieren estar sacando su cinta métrica cada rato, porque también puede correr el riesgo de que tejan más y se pasen. Y lo que estamos buscando es que se vea lo más igual los patrones. Si tejen, por ejemplo, ustedes se pasan y tejen 5 centímetros, no solamente se va a notar mucho la diferencia, sino que les va a quedar muy ancha su diadema. Voy a continuar tejiendo hasta obtener el largo deseado. En mi caso son 15 centímetros. Y les muestro cómo cerrar y liberar nuestra diadema. Bueno amigos, ya tejí los 15 centímetros de ancho con los 5 cambios de puntada y se forma esta puntada canasto súper bonita. Espero que se aprecie bien. De hecho, si ustedes quisieran podrían continuar tejiendo y hacer un gorro, y esta puntada también quedaría súper padre para eso. Si ustedes no saben cómo terminar el gorro, en la i que aparece en la pantalla les dejo un video donde explico cómo hacer un gorro con una puntada totalmente diferente, pero la manera de liberarlo sería exactamente lo mismo. Solo tendrían que tejer pues un par de cambios más, considerando qué tan largo quieren su gorro. Ahora, la razón por la que yo tejí 5 cambios fue porque quiero que la manera en la que inicié sea exactamente con la que voy a terminar. Si ustedes quisieran tener su diadema menos ancha, tendrían que ir jugando con la cantidad de cambios. Ahora me voy a preparar para poder liberar la diadema, y para eso lo que voy a hacer es una vuelta más, pero esta vez solamente envolviendo. Igualito que como iniciamos.
Perfecto, ya le dimos una vuelta completa. Ahora sí, vamos a liberar. Para poder liberar nuestro tejido, y como esto es una diadema y no un gorro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rodear el poste, subimos el punto, lo sacamos, lo pasamos al siguiente y subimos. Hacemos lo mismo con el siguiente. Lo rodeamos, lo subimos, lo pasamos para el que está tejido, subimos nuevamente, lo sacamos y lo pasamos. Ya liberamos 2 postes. Vamos a hacerlo hasta liberarlos todos. Ya nada más me queda liberar este punto y ya podemos sacar nuestro tejido. Quería mencionarles que al momento de hacer este proceso no jalen mucho el estambre porque si no les va a quedar súper apretado y tampoco queremos eso. Queremos que quede como en un punto intermedio, así que no jalen tanto. Por este bucle que nos quedó, que corresponde al último punto que liberamos, vamos a poner el estambre, haciendo una especie de nudo. Y pueden dejar el estambre o cortarlo. Si quieren pueden esconderlo por si tienen algún problema de que se les llega a hacer feo el nudo o se les deshace, pues pueden volver a hacerlo y tienen un poco de estambre para trabajar. Lo mismo con el nudo corredizo. Pueden hacer un nudo y esconder el estambre. Este es el resultado final, así queda esta diadema, bandana, vincha, como sea que la conozcas en tu país. Se ve súper linda ese patrón, esa puntada de tipo canasto. Y miren, este fue el estambre que me sobró para que se den una idea de cuánto estambre utilicé. Recuerden que utilicé doble hebra, solo utilicé una bola y me sobró todo esto y eran 95 gramos de estambre. Pueden ustedes dejar su diadema así o pueden hacer el siguiente paso.
que voy a hacer yo a continuación. Voy a trabajar utilizando el telar rectangular. Voy a utilizar el mismo estambre, pero esta vez solo una hebra. Voy a hacer el nudo corredizo y lo voy a colocar en este poste. Voy a trabajar nada más con poquitos postes. En este caso nada más con 5. Una vez tengamos montados los puntos, ahora sí vamos a trabajar con puntada zigzag. Y vamos a continuar así hasta que obtengamos una tira de 8 centímetros. Ya que tengamos los 8 centímetros tejidos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar los puntos que están exactamente en medio y los vamos a mover de esta manera. Y luego vamos a continuar tejiendo 1 centímetro más de manera normal. También vamos a utilizar un botoncito, así que ténganlo listo. Y una vez tengamos eso, tejemos de manera normal para liberar nuestro tejido. Eso ya se los he enseñado con anterioridad. Lo voy a hacer igual que como con todas las bufandas. Estamos haciendo una tirita, pero también imagínense como una mini bufanda.
De este lado también hacemos la cadeneta para darle un bonito terminado. Ya saben que a mí me gusta que quede bien bonito las orillas. Ahora que tenemos nuestra tira, si se dan cuenta le quedó aquí un huequito, va a ser para poder meter nuestro botoncito. Así que vamos a coser el botón. Ya tenemos nuestra tirita. Lo que vamos a hacer es tomar la diadema y hacer como una especie de acordeón. Y vamos a cerrar con la tira. Y este, amigos, sería el resultado. Pueden usar esta parte por detrás o por enfrente, como ustedes se acomoden. Y lo que me gusta mucho es que esta cinta la podemos retirar. Podemos usar la diadema de varias maneras. Si ustedes la quieren muy gruesa o les gusta este moño que queda. Me gusta como esa versatilidad. Amigos, esto es todo por el día de hoy. Recuerden, yo soy Amber. Los aprecio muchísimo. Y si quieren apoyar este canal, suscríbanse, activen la campanita, vean las listas de reproducción y compartan este contenido con toda aquella persona que consideren que puede interesarles. Si este video les ha gustado, déjenme un corazón en los comentarios y un me gusta. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!